Hoy nos toca hablar de un hombre llamado Josué. Pero quiero contarte la historia de otro amigo que se llama, es un nombre ficticio que yo he usado. Juaneco le he puesto yo. Dice, Juaneco tiene 35 años de edad. Él va a la iglesia, tiene un trabajo estable y una familia estable. Juaneco casi no tiene problemas con su esposa y tiene una vida social aceptable en la comunidad y no se ha metido en problemas. Decidió no involucrarse en la iglesia mucho para no ser tan fanático. Si hay alguna cosa atractiva el domingo en la mañana, Juaneco prefiere ir a la cosa atractiva en vez de ir a la iglesia. Decidió Juaneco no ser parte de un grupo de estudio bíblico en semana, porque estos de los grupos de estudio bíblico son un poquito medios fanáticos y ridículos, ¿no es cierto? Y cada semana Juaneco pone $1 en el plato de la ofrenda, pero Juaneco critica a todo el mundo y sabe cómo se porta cada uno en la iglesia. Juaneco tiene mucho conocimiento bíblico, ¿ok? Pero a veces se pone estricto con su esposa y Juaneco no quiere amar a su esposa como ella es y siempre demanda a Juaneco que ella sea así, casi perfecta. Juaneco tiene religión, pero no crece en ser más como Cristo. No tiene deseo de ser moldeado como Cristo. Mientras menos compromiso en la iglesia tiene Juaneco, se siente mejor. Hace rato que Juaneco no ora regularmente y no lee la Biblia en manera regular. Es irritable. Juaneco pertenece a 12 grupos de WhatsApp y tiene 2 cuentas de Facebook. Y sus amigos íntimos creen que él no es muy leal con ellos. Que si hay un amigo que tiene más dinero, Juaneco se va con su amigo de más dinero que con los que eran sus amigos más anteriores. La pregunta es, ¿será Juaneco un cristiano saludable o no? ¿Cómo definiríamos a un cristiano saludable? Vamos a ver en esta mañana algunos aspectos que nos ayudan a definir qué es un cristiano saludable. Y entonces llegamos al libro de Josué. Y el libro de Josué es el oasis en el desierto. No hay más libro más positivo en el Antiguo Testamento que Josué. Usted empieza a leer la historia de Génesis, Éxodo y ve el pueblo en el desierto 40 años ahí y de repente aparece este gran general, ¿sí? Que a los 40 años Josué ya tuvo su primer misión y lo mandaron a ver la tierra prometida, cómo era, si era buena, si era mala, y luego vamos a hablar de ese tema. Pero cuando llega a los 80 años, Josué empieza a tomar y Dios le dice, tú vas a entrar a la tierra prometida. Y empieza todo eso que Josué hace, todo positivo en la vida de Josué. Cuando descubre pecado lo condena. Hay un error en la vida de Josué, pero no lo voy a mencionar. Lea el libro y usted va a poder entender. Y luego al final incluso hace un pacto. Y si usted lee la Biblia, es un lector de la Biblia, cuando llega al libro de Jueces, el libro de Jueces es todo un fracaso. El libro de Jueces es un ciclo pecaminoso. 200 años el pueblo de Israel en un ciclo pecaminoso. Pecaron. El pecado les trajo opresión, se arrepintieron, Dios envió un libertador que era un juez, estaban libres, pecaron, opresión, clamor, liberación, esos jueces, 200 años así. Pero entonces nos encontramos a este gran general llamado Josué. 6 naciones fueron conquistadas, 31 reyes fueron conquistados por Josué. Murió cuando tenía 110 años Josué. ¿Qué es lo que nos puede enseñar Josué? La primera cosa, que el primer aspecto de un creyente espiritual saludable, viendo la vida de Josué, un creyente espiritual saludable sabe cuidar su alma, sabe cuidar su ser interior, sabe cuidar su relación con Dios. ¿Okay?
Entonces cuando Josué es enviado para ver qué es lo que pasa en la tierra prometida, regresa y dice, wow, mira lo que dice en el libro de Números 13, verso 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Caleb y Josué. Pero los que habían ido con él, los otros espías, ¿sí?, le respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¡Wow! Dos reportes. Josué y Caleb dice, sí podemos, los otros 11 no podemos. Ahora tienes un hombre de Dios ahí porque estaba cuidando su vida y luego vamos a ver por qué. Y en el capítulo 14 de Números dice, ahí estaban también Josué hijo de Nun. Anteriormente Josué se llamó Oseas y Moisés le cambió el nombre por parte de Dios y le puso Josué, que es Jehová, es el Salvador. Y Caleb hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la explotación de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Están tristes. ¿Cómo es posible que todos fuimos y cuando regresamos la mayor parte de estas personas está tan negativa y tan temerosos, no creen que Dios está con nosotros? Miren lo que dice, y creíamos duelo. Verso 7. Que le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo, ¿sí?, de la gente que habita en esa tierra. Me encanta la nueva versión internacional. Ya son pan comido. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué convicción de estos hombres! Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Si Dios está contigo en lo que Dios se ha llamado a hacer, todo es pan comido. Amén. Dios está peleando por nosotros. Él está de nuestro lado. Ocurre que le toca la tarea de guiar a estas 2 millones de personas dentro de la tierra prometida. Josué 1:6, Dios le dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pide que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Dónde está recurriendo Dios? A la palabra, a la ley. Hay una prominente énfasis en la autoridad de la Escritura. ¿Sí? Verso 8. Recita siempre el libro de la ley. Memorízalo, guárdalo. Léelo, escríbelo y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Dónde está la confianza que Dios ha hablado a ese hombre por medio de la palabra? La palabra ahora empieza a tener esa prominencia. Recítala, guárdala, memorízala. Mira, nosotros tenemos el teléfono y está la palabra ahí. Tenemos la Biblia y está la palabra ahí. En aquel tiempo no tenían esa facilidad, pero ellos tenían que memorizarla, tenían que repetirla a los hijos de una forma u de otra. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Wow, Dios es nuestro más grande animador, ¿no es verdad? Dios es el que nos hace barra. Si tú te caes, Dios es el que te hace barra, te levanta. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará solo en la iglesia,
¿Qué dice la palabra? A donde quiera que vayas. Cuando Dios te llama, recuerda que es Él el proveedor. Me encanta como Liz dijo esta mañana. Y ahora yo tengo un trabajo. Ella no es pastora, ella no es esposa de pastor, pero ella está moviendo su iglesia en las misiones para servirle. Y en esa respuesta, esa obediencia está aquí. ¿Cuál es tu excusa? No es presumir, no es pretender, es tener temor de Dios. Una persona que cuida su ser interior en la palabra está capacitado para enfrentar grandes cosas. Cuando tú no cuidas tu ser interior, cuando tú no cuidas tu vida devocional, cuando tú no cuidas la relación íntima con Dios, cuando tú no cuidas lo que Dios está haciendo en tu vida, en su palabra, en oración, en comunión en la iglesia, es muy fácil, escucha bien, que te deslices y te permitas hacer algunas cositas para complacerte, incluso creyendo que Dios te ha dado permiso para esas cosas. Empiezas a ser indulgente contigo mismo. Bueno, no está tan mal, ¿no es cierto? Si yo me hago este desliz aquí. ¿Sabes cuándo empiezas a hacerte esos deslices? Cuando pierdes la comunión con Dios, cuando pierdes su intimidad con Él. Y crees que entonces tú te mereces estas cosas mundanas y paganas que Dios no está en ningún momento diciéndote que hagas. Porque no cuidas tu ser interior, porque no cuidas la relación con Dios. Juaneco era así, ¿no es verdad? Juaneco estaba más interesado. Yo ya voy, estoy bien, tengo una vida cómoda en la iglesia, pero no cuido mi relación con Dios. En la historia de Josué, solo quiero mencionar, aparece en el capítulo 2 la historia de una mujer. Y siempre he estado pensando, ¿qué onda con Dios? Dios escoge a una mujer de mala reputación cuando manda a los espías Josué. Y esta mujer es Rahab, ¿no es cierto? Es una prostituta. Y Dios escoge a ella para proteger a los espías de su pueblo. Pero no solo Dios escoge a Rahab así. Cuando tú lees la genealogía, el orden de la descendencia de Jesús, nuestro Señor, hay 3 mujeres mencionadas en el libro de Mateo. Rahab la prostituta, la segunda es Ruth la moabita, que venía de un pueblo pagano, y la tercera es Betsabé, la mujer que se bañaba para que la pueda ver el rey, ¿no es cierto? Porque si hubiera sido una mujer prudente, no estuviera, el rey no lo hubiera podido ver. Las 3 están en la genealogía de Jesús. Y es bastante interesante cómo Dios, en su santidad, decide ocupar seres humanos no basados en su pasado, sino en lo que pueden ser en su futuro. Así que no importa donde nosotros hayamos caído, Dios siempre nos puede levantar, cambiar, transformar y hacernos para su gloria y para su honra. Yo quiero que tú empieces a pensar, ¿qué es lo que Dios está haciendo en ti? La primera cosa, el primer aspecto de un cristiano espiritual es, cuida tu ser interior, cuida tu alma, aliméntalo con la palabra, depende del Espíritu. Ningún desliz pecaminoso es justificativo pensando que tú te lo mereces. Pero ocurre que este gran general tiene que cruzar el Jordán. En aquel tiempo el Jordán está rebosando. Está en tiempo de invierno, diríamos en nuestros términos. El río está arriba, rebosando. Y Dios le dice, vas a cruzar. Y entonces Josué se prepara y le dice que el pueblo se purifique, que nos santificamos. Es decir, te examinas a ti mismo, sabes lo que Dios va a hacer. Y entonces empiezan a caminar los sacerdotes. Escucha bien, y la narración dice que se mojaron los zapatos. O sea, después que sus pies tocaron el agua paró. Y mientras ellos estaban con el arca ahí, el pueblo pasó. Y dice que Dios le dijo a Josué, escoge 12 hombres, uno de cada tribu, y ellos agarren una piedra enorme y vamos a hacer un monumento al otro lado del río Jordán. Y entonces cuando hacen al otro lado del río Jordán, Josué recién empieza ahí todo lo que Dios empieza a hacer en el pueblo de Israel. Entonces Josué 4:20 dice, entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán
y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Y dice que el pueblo, el lugar lo llamó Gilgal. Siempre he pensado, si no le hubiera puesto semilla de mostaza a la iglesia, deberíamos ponerle Gilgal. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos que cruzar el Jordán. Y cuando estamos cruzando el Jordán, estamos en problemas, en angustias, en necesidades. Y ahí sí oramos, ahí sí ayunamos, ahí sí diezmamos y todo. Y cruzamos el Jordán. Chao, chao Dios, hasta la próxima que estén problemas. Josué dijo, no, vamos a cruzar. Y Dios le dijo, tienes que hacer este monumento con el único propósito que las generaciones que vienen tras tuyo sepan quién es Dios. Que así como crucé al pueblo por el Mar Rojo, también le estoy cruzando por el río Jordán, para que la gente sepa qué es lo que nuestro Dios es, qué tipo de Dios es el que tenemos, qué tipo de Dios es el que servimos, para que cuando ellos vean sus maravillas y sus prodigios, ellos puedan reconocer y honrar a Dios. Y claro, ¿te imaginas esa pobre gente de Jericó? Ahí encerrados en el muro, temblando. Si Dios pudo parar el río Jordán y abrir las aguas, ¿quiénes somos nosotros? Te pones a pensar el poder de Dios manifestándose. Y yo creo que los milagros y señales maravillosas no es para que tú te sientas grande y si Dios ha usado sanidad contigo, aleluya. Pero no es para que tú te creas súper espiritual, es para su gloria, para su honra, para traer honor a Él. Tú estás en ese proceso. Dice, ese es el Gilgal. ¿No es verdad? ¿Cuál es tu Gilgal? ¿Has anotado lo que Dios ha hecho? Yo te voy a decir una cosa. Dios no es deudor de nadie. Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, Dios en un momento dado nos ha librado. Cuando no sabíamos dónde ir, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué decir, su mano y su poder nos rescató, nos levantó, nos animó, nos consoló, nos guió. Y después decimos, ay Dios, es que no tengo tiempo. Barcelona está mejor que el culto. ¿Cuál es tu Gilgal? ¿Cuál es tu Gilgal? Hace unos días yo estaba con Pablo, porque cuando estábamos fundiendo el piso de la casa, ahí cerca de la puerta, digo, Pablo, pon la mano aquí. Entonces ahí en la mano, en el cemento dice que ponga la mano y puse la fecha. Y Pablo, déjame ver si todavía me queda la mano, ¿no es verdad? Pero ¿sabes qué? Eso te recuerda cuándo fue, qué pasó, por qué pasó. ¿Cuál es tu Gilgal? ¿Por qué estás agradecido a Dios? ¿Por qué le das gracias a Dios? Y luego empieza la gran celebración. Josué capítulo 5 verso 4 dice, la restauración. Realizó la ceremonia, porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. ¡Wow! Josué dice, ¿cómo nos pudimos olvidar de la señal del pacto de Dios? Jóvenes hombres, les dice a los, traigan, tenemos que mantener el pacto con Dios. Él nos libró, Él nos ha guardado. Ya hicimos este monumento que nos recuerda, pero ahora nuestras vidas es parte de lo que Dios ha hecho. Y empieza a restaurar, ¿no es cierto?
En el desierto se olvidaron. La idea es cómo quitarle a esta gente 400 años de esclavitud, de superstición, de adoración a dioses paganos allá en Egipto. ¿Cómo quitarles eso? Y ahora Josué, por eso es el libro más positivo, empieza a cambiar todo. El problema es de que muchos de ellos quizás están pensando: yo prefiero vivir en el desierto en vez de vivir en la victoria de la tierra prometida que fluye leche y miel. Y tu vida y mi vida muchas veces es igual. Seguimos pensando allá en vez de que estamos acá. Y Josué empieza y restaura el pacto por medio de la circuncisión. Y luego dice en el verso 9, bueno, ahí dice el nombre del lugar, ¿no es cierto? Josué 5:9, que se llamará Gilgal hasta el día de hoy. Pero luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado el oprobio de Egipto. Pon el verso 9, por favor. Hoy les he quitado el oprobio de Egipto. ¿Te imaginas? Hoy ustedes son libres. Hoy ustedes pueden experimentar lo que es vivir en Dios. La opresión, esclavitud no solamente son las cadenas y eso. La esclavitud muchas veces está en la mente, ¿no es verdad? Hoy ha sido quitada. Josué empieza a restaurar. Josué empieza a hacer todas estas cosas maravillosas. Dice Dios: hoy les he quitado esa opresión. Hoy les he quitado esa maldición que estaba sobre ustedes. Porque hoy ustedes están renovando el pacto y están volviéndose conmigo. Y mira lo que dice después en el verso 10. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, ¿qué hizo Josué? Los israelitas que celebraron la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era recordar cómo Dios los libró de la opresión egipcia. Entonces tenían que tener un cordero sin mancha, ¿sí? Y poner sangre en los dinteles de la puerta aquella noche y comer hierbas amargas recordando su esclavitud anteriormente. Y Josué dice: no solamente tenemos que restaurar el pacto, tenemos que celebrar la Pascua. Primera a los Corintios capítulo 5 verso 7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, ¿qué es Cristo? Nuestro Cordero Pascual. La Reina Valera dice: porque Cristo es nuestra Pascua. Nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. El Evangelio. Josué está entendiendo, decir, tenemos que volver a celebrar nuestra liberación en el único Cordero de Dios. ¿Quiénes nosotros somos? Que somos pecadores, que tenemos naturaleza de pecaminosidad, pero por su gracia y su misericordia, por su abundante gracia y misericordia, Él nos justifica en la cruz del Calvario. Nuestra única responsabilidad es responder en obediencia y en arrepentimiento. Él lo hizo todo. Ese es el centro de la vida cristiana. Y Josué está diciendo: wow, escucha bien. Y yo decidí intencionalmente no hablarte de los muros. ¿Qué potencia necesitas para tumbar los muros de Jericó? Porque realmente los muros no es tanto. Yo creo que Josué fue mucho más allá que los muros. Hizo que este pueblo se volviera a Dios. Celebraron el Evangelio, celebraron la Pascua. Y luego que están centrados en el Evangelio, viene la fiesta. Bueno, hay un punto aquí, déjame seguir leyendo. Verso 13. Verso 12. Josué 5:12. 5:11. 5:11. Josué 5:11. Josué dice: al día siguiente, ponlo ahí. Josué 5:11. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Se acabó el maná. ¿No están contentos ustedes? Imagina que comas arroz de mañana, tarde y noche.
de mañana, tarde y noche. Arroz blanco, arroz rojo, arroz colada de arroz. No arroz relleno, porque arroz relleno hay que ponerle más. Tienes un montón de tipos de arroz. Sopa de arroz, caldo de arroz, colada de arroz. Se acabó el maná, dice. Mira, al día siguiente empezaron trigo. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo el año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Increíble, ¿no es verdad? Fue restaurado. Dios usó a Josué para traer todo eso. No solamente Josué se santificó para cruzar el Jordán, hizo por obediencia todo lo que tenía que hacer, conquistó reyes, conquistó naciones. Cuando llegó hizo Gilgal para recordar quién era Dios, y entonces reflexionaba en la palabra. Era un cristiano emocionalmente maduro, tenía una comunión restauró el pacto, restauró la Pascua, y ahora entonces viene la fiesta, ¿no es verdad? Ya no hay maná, comen verduras. Me imagino que mataron una vaca, un cordero, no sé qué nomás comieron, y todo empezó otra vez. Y escucha bien quién aparece en la historia. En el verso 13. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército. ¿De qué? Estoy en el verso 14, por favor. Me presento ante ustedes como comandante del ejército del Señor. ¿Qué órdenes? Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. Eso es intimidad con Dios. Eso es intimidad con Dios. Una de las mejores maneras de describirlo, me encanta el libro de Job. Al final, en el capítulo 42, cuando dice Job: antes yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos tuvimos que pasar por el desierto para llegar a tener intimidad con Dios? Y quizás tú estás en el desierto porque no entiendes lo que es tener intimidad con Dios. Todavía estás como Juaneco, teniendo religión, en vez de tener intimidad con Dios. Esa es una personificación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque este comandante del ejército del Señor no aparece nunca más después de la encarnación de Jesús. ¿Te imaginas este Josué? Increíble. Increíble. ¿Cuál es en esa intimidad? ¿Cuál es la relación entre Cristo y el Evangelio contigo? ¿Estás reconociendo su gracia y su misericordia? ¿Estás reconociendo tu pecaminosidad y tu fracaso? ¿Estás reconociendo que es por gracia, no es por obras? ¿Estás reconociendo que sin Él no puedes hacer nada? ¿Que todos dependemos de Él? Cambio de menú. Tiene que gustarte otra cosa después de que Dios ha cambiado tu naturaleza pecaminosa. Ya no puede gustarte la vida pasada del desierto, ahora tiene que gustarte la vida de la leche y la miel. Ya no te puede divertir aquellas cosas que piensas: wow, tantas cosas que el mundo está ofreciendo que no tienen sentido. ¿Cuál es tu intimidad con Dios? Y al final, y voy a saltar al final de la vida de Josué. Cuando llega al capítulo 24, Josué hace un pacto con Dios. Y deja ahí algunas cosas y dice, Josué 24:15: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados,
al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan? Por mi parte, mi familia y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto les gusta este versículo? Por lo tanto, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Pero déjame decirte que ese es el final. Él guió al pueblo a la conquista. Él puso Gilgal para recordar, ¿cierto? Él restauró el pacto. Él instauró la Pascua por fe y todas esas cosas. Y al final, cuando está ya en su vejez, dice: aún hay un pacto. Yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. La frase es maravillosa, pero no sirve de nada si tú la pones y sigues viviendo como en el desierto. Tienes que vivir como en la tierra prometida. Si tú sigues haciendo trampa, puedes poner 10 veces la frase. Si tú no tienes control sobre tu carácter, puedes poner 10 veces la frase. Si todavía hay esas ratas pecaminosas en tu vida que te hacen caer rapidito, la frase está muy grande. La frase es consecuencia de una vida bien vivida en el Señor. Josué, la historia dice en el capítulo 24:31. 24:31. Durante toda la vida de Josué, escucha, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Es decir, Josué tuvo su grupo de líderes. Se murió Josué, pero su grupo de líderes siguió bien. ¿Ven? Una generación más, dice. Claro, tenían Gilgal, sabían lo que Dios había hecho, cómo los libró, cómo poseyeron la tierra prometida, cómo fue restaurado el pacto, cómo celebraron la Pascua y todas esas cosas. Esa siguiente generación estaba firme en el camino del Señor. Pero en el libro de Jueces, que es el siguiente libro, en el capítulo 2, verso 10, Jueces 2:10, y luego apareció. También murió aquella generación y surgió otra generación. ¿Qué pasó con esa otra generación? Que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Wow. ¿Cómo es posible que Dios los ha librado de Egipto, les ha quitado el oprobio, les proveyó el maná y ahora ya no tienen nada de eso? Y cuando llega esta siguiente generación, no saben lo que Dios ha hecho. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás tú enseñando a tus hijos, a tus nietos, lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás enseñándoles o no? ¿Cómo está siendo tu ejemplo para con ellos, para que ellos puedan saber lo que Dios ha hecho en tu vida? Déjame decirte, después de todo, tú y yo que estamos aquí esta mañana, ya conocemos del Señor. Pero esos que están acá abajo escuchando la palabra, cantando ahí, esa es la mayor preocupación. La pregunta es, ¿tú eres la generación de Josué, la generación de los líderes de Josué o la del libro de los jueces? ¿Te has puesto a pensar cuál generación eres tú? ¿Eres un cristiano saludable o eres como Juaneco nada más? Si eres como Juaneco, de ley estás dentro del libro de los jueces y no en Josué. ¿Qué tipo de generación eres tú? ¿Te quedas con Josué o te quedas con Juaneco? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás cuidando tu alma para ser un creyente saludable o no? No te permitas algunas cositas.
que realmente Dios condena. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. ¿Somos cristianos saludables o necesitamos cambiar algunas cosas? ¿Qué cosas Dios quiere que tú cambies? ¿Qué cosas quieres que tú cambies? Josué es maravilloso su libro, su testimonio, su vida. No hay libro más animado que leer el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué van a decir los que vienen atrás nuestro? Hay una cosa. Yo haría todo lo posible, o hago todo lo posible, porque la siguiente generación conozca al Señor. Pero te voy a decir una cosa. Si tú eres hombre o mujer y en tu casa todavía gritas a tu esposa o gritas a tu esposo, si tus hijos están viendo que tú duermes en la sala y tu mujer en el dormitorio, ellos no están conociendo al Señor. Si tú todavía haces trampa en las cosas, ellos no están conociendo al Señor. ¿Qué generación somos?